El día de hoy vamos a concluir el módulo 2 que tiene que ver con todo el jardín del Edén. Es importantísimo saberlo porque es el comienzo de la problemática que va a abordar el resto de la Escritura y cómo el Señor va a salir cumpliendo su propósito de reinar en este mundo junto con sus redimidos. Esa es la historia que cuenta toda la Escritura y es importante tener buenas bases para poder conocer de qué se trata el resto de acciones, pactos, decisiones que Dios toma a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Vamos al pasaje base que tenemos, Mateo 6:33, lo leemos y oramos y pedimos la bendición de nuestro Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos, amados. Bendito y soberano Dios, siempre que vamos a tu palabra, Señor, pedimos la revelación de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, impacta nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, quede cimentada en lo más profundo de nuestro ser, para la alabanza de tu gloria y para edificación nuestra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy que concluimos el módulo 2 de la serie, que está compuesta de ¿cómo se llama? De 8 módulos. Vamos a agregar uno que es nuevo, un número 9 que va a ver con herramientas y cosas que nos van a ayudar, herramientas que nos van a ayudar a estudiar la Biblia, que son herramientas básicas, nada complicado para estudiar las Sagradas Escrituras. El próximo martes, vamos a tener nada más una recopilación de lo que es el módulo 1 y módulo 2. Vamos a estar recibiendo preguntas, haciéndonos preguntas, para ver si, están bien cimentados lo que hemos estado aprendiendo a lo largo y ancho de este discipulado del reino. Muy bien, veamos otras repercusiones de la caída, que es importante. Cada elemento de lo que está en la Escritura, una de las cosas que deben saber, amados, es que en el hebreo está condensado de tal manera que cada detalle de lo que está diciendo es relevante, es importante. La manera como lo dice, las palabras que ocupa, cada una es importante porque está comunicando un mensaje específico, directo para nuestras vidas. Y vamos a ver algunos detalles de esa condensación que tiene mucho que ver con lo que el Señor va a hacer a lo largo y ancho de la revelación de las Escrituras. Una de las cosas que debemos saber es, siempre, amados, cuando uno va a abordar un problema, uno tiene que irse a la causa raíz. Es como un doctor. Si usted no le dice qué es lo que tiene, uno de paciente solo va y le dice los síntomas. Entonces el doctor dice, hágase este examen, para ver exactamente cuál es la causa raíz, para atacar esa causa raíz. En sesiones anteriores hemos hablado que la gran ilusión que vendió la serpiente al hombre era el ser como los Elohim, ser como los seres celestiales. Esa es la gran aspiración. Pero nos falta ver cuál es la causa raíz, lo que provocó que el hombre desobedeciera a Dios. Y el Señor se lo va a echar en cara al ser humano. Veámoslo. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Acuérdense cómo ocurrió la tentación. La serpiente a la mujer, y la mujer dio de comer a Adán. Y le dice el Señor, pero es que entonces no hay que escuchar la voz de la mujer. No, lo que está diciendo el Señor es, preferiste a la hora de definir de qué lado se inclina la balanza, preferiste, en vez de obedecer mi palabra, obedecer a otra voz que no es mi voz. Y ahí es, amados, la causa raíz de todos nuestros líos, de todos nuestros problemas. Aún siendo nosotros cristianos, ¿qué voz
es la que estamos escuchando? ¿Qué es la palabra la que alimenta nuestras vidas? ¿O son los temores y los miedos los que alimentan nuestro día a día? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos descansando en las promesas de nuestro Señor, en la palabra de nuestro Señor? ¿O predominan nuestras corazonadas, nuestra experiencia, nuestro intelecto, la manera nuestra de hacer las cosas? Y somos tan cabezones, los hijos de Dios, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y todavía que Dios se acople a nuestra manera de hacer las cosas. Y el Señor está siendo claro con el hombre. A la hora de inclinar la balanza, ¿a quién ibas a obedecer? ¿O a tu mujer o a mi persona? Dice el Señor, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire las consecuencias tan graves de desobedecer la voz de Dios. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es fundamental, es importante. Hay dos ejercicios, amados, que es sumamente, esto no es una recomendación pastoral, no es algo que los pastores nos hemos inventado, dos cosas que son fundamentales para escuchar siempre la voz de Dios: nuestros devocionales y nuestra asistencia regular a donde se nos predica la palabra del Señor. Fundamental. Dice la Escritura que no nos acoplemos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, miren, no se acoplen su manera de pensar a este mundo, que fue lo que hizo Adán, acopló su manera. Él quería ser como los otros seres espirituales que estaban ahí con el Señor. Pero, ¿qué fue lo que terminó pasando? Que terminó en un divorcio para ser echado del reino de Dios para estar en el reino de las tinieblas, porque ahora quien gobierna afuera del Edén es esta serpiente que ahora es el líder de la muerte, del Seol y de la muerte, de las meras tinieblas. Entonces, y las consecuencias de su día a día de desobedecer la voz de Dios es la tierra que iba a ser de bendición para tu vida, ahora va a ser de maldición. Te va a ser difícil conseguir el pan de cada día. ¿Estamos hasta acá, amados? Muy bien. Segundo aspecto que es importante, la desnudez del ser humano. Y eso es un aspecto importante, y la Biblia en varios pasajes, incluso del Nuevo Testamento, va a hablar de la desnudez nuestra como seres humanos. Y hay una tremenda enseñanza, y vamos a detenernos un poquito a ver de qué se trata esta desnudez. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí el hombre ya había tomado del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire, antes cuando el hombre oía la voz de Dios, corría a la presencia del Señor. No había ninguna especie de temor, no había ninguna especie de vergüenza. Estaba en comunión completa con el Señor. Usted se imagina, yo me imagino las tardes de pláticas con el Señor entre Adán y Eva, ¿verdad? De recorrer el huerto, de pasearse con Él, de ver el esplendor de la gloria del Señor. Pero ahora, sin que se hayan peleado, según parece que no hubo un pleito entre ellos dos, pero sí lo hay porque ha desobedecido la voz. Él se siente avergonzado, tiene que esconderse y se siente ahora que está desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y la comí. ¿Qué significa, amados, la desnudez del hombre?
significa la vergüenza que causa estar delante de la presencia del Señor sabiendo que hemos sido desobedientes a su palabra, que con intención, con la firme decisión nuestra, por nuestro propio capricho, por nuestra propia manera de razonar, inclinamos la balanza más a nuestras decisiones, a nuestra manera de hacer las cosas, que hacer las cosas a la manera de nuestro Dios. El problema está que hay siempre una confrontación. Dios siempre va a confrontar nuestro pecado. Dios jamás va a acoplar su santidad a nuestro pecado. Toda la vida lo va a confrontar. Toda la vida. No se hizo el loco con Pedro cuando lo traicionó. No se hizo el loco con David. Hay pastores que dicen que el Señor es un alcahueto. Yo no veo ninguna alcahuetería del Señor. Una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es el confrontar las consecuencias de los errores que nosotros cometemos, porque el Señor nos hace responsables. Para eso nos dio la capacidad de nosotros decidir por nuestros propios medios. Por eso está ese grado de responsabilidad en nosotros para obedecer la voz de Dios o para desobedecerla. Y amados, aquí no cabe ¿cómo se llama? Que uno puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede. Obedecemos la voz de Dios o la voz nuestra o la voz de alguien más. Y mire el peligro en el que estamos, amados. Muy poco, usted examine los púlpitos a lo largo y ancho ¿cómo se llama? De lo que se predica hoy en el mundo. Muy poco se habla de Biblia, se habla más de humanismo, se habla más de soluciones humanas, queriendo encontrar apoyo en la Escritura. Y la Escritura, hermanos, es algo totalmente diferente a lo que el humanismo nuestro produce. Si seamos claros, digamos que tenemos 7,000 años de existencia como seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Hay alguna nación en el planeta que diga que razonando a la manera del ser humano se está bien, se está estable? ¿Hay lugar en algún rincón del planeta donde digamos, sí, esto es un lugar totalmente seguro, que nada ni nadie nos puede dañar? Y todas las decisiones que hemos tomado a lo largo y ancho de nuestra existencia sobre la faz de la tierra ha sido para nuestra propia destrucción y para la destrucción de la creación de nuestro Dios. Por eso tenemos los climas tan locos como los tenemos el día de hoy. Entonces nuestra desnudez consiste en saber, en vernos confrontados con el Señor, sabiendo que nosotros andamos lejos de la voluntad de nuestro Señor. Amén. Mire algunos pasajes del Nuevo Testamento. Apocalipsis 16:15. El Señor hace una advertencia en el capítulo 16 y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Eso quiere decir de una manera inesperada. No sabemos el día y la hora cuando Él va a regresar. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa ver su vergüenza? Que yo soy salvo, yo tengo el perdón de pecados, mas sin embargo mis acciones hablan de que no estoy caminando con la dignidad que debería ser un hijo de Dios. No hago el bien a mi prójimo. En vez de servir de bendición, yo sirvo de piedra de tropiezo para mi prójimo. En vez de ser luz en medio de las tinieblas, yo soy parte de las mismas tinieblas. Y cuando Él venga, se va a descubrir qué tan vestido estamos. Se va a descubrir, al igual que, y dice la palabra, que algunos saldrán avergonzados. Mire esta iglesia llamada La Odisea, por ejemplo. La Odisea, amados, era una iglesia con muchos recursos económicos.
Y por tener esa abundancia de recursos económicos, ellos habían creído que es una bendición de Dios los recursos económicos y todo está bien. Entonces, si Dios nos da riquezas, es porque está bien con nosotros. El gran problema es que las riquezas los habían vuelto personas egoístas, que los habían vuelto personas que solo en ellos pensaban, que los había vuelto personas que no estaban practicando la verdadera humanidad, el verdadero llamamiento para lo cual el Señor nos ha creado, que es para bendecirnos y para ser de bendición a otros. Y le dice el Señor Jesús a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso en el plano material, pero el Señor va a ocupar eso y lo va a poner ahora en el plano espiritual. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por más ropas finas en lo material que se pusieran, en lo espiritual estaban desnudos. Porque no fue para eso. Y amados, por favor, no me vaya a malentender. La Biblia habla de ejemplos de gente que era riquísima, como el caso de Job, como el caso de Abraham, pero tenían ellos bien firmes sus convicciones de que no tenían su corazón puesto en las riquezas, ni que esas riquezas eran para servir a Mamón. Mamón es el dios de las riquezas, es un ente espiritual, sino que todas esas riquezas servían para cumplir los propósitos del Señor. Es más, en el caso de Abraham, cuando murió Sara, su esposa, se volvió a casar y tuvo otros hijos. Pero la herencia, y cuando los hijos ya crecieron, se hicieron hombres, cada quien salió a su lugar y dice la Escritura que le dio dones a sus hijos. Pero la herencia de esa riqueza que había acumulado en Canaán se la dio al hijo de la promesa, porque esa riqueza iba a servir como provisión para darle continuidad a la promesa de Dios de formar una nación de los lomos de Abraham. Entonces uno debe saber que las bendiciones materiales que recibimos, ¿en qué pensamos cuando recibimos una bendición material? En ir de viaje, en ir al cine, en que vamos aquí, que vamos allá. Y cuando hablemos de finanzas del reino, amados, en el próximo año, vamos a hablar de ¿cómo se llama? De la manera pobre de pensar y la manera rica de pensar. El pobre, lo primero que piensa, el pobre que vive como pobre, lo primero que piensa cuando tiene un peso en la bolsa es: ¿qué me compro? ¿En qué lo gasto? El rico dice: ¿en qué lo invierto? Son dos maneras de pensar bien diferentes. Y por el camino que nos queremos dejar llevar, ahí es donde, y no hay nada de malo en producir riquezas y en generar riquezas. El problema es poner nuestro corazón en las riquezas y no darle el lugar que las riquezas tienen para la gloria de Dios y para bendición del necesitado. Entonces esta gente estaba bien cómoda. Yo me imagino haber sido pastor de la Odisea, ¿verdad? Y los hermanos, ¿qué pasó aquel domingo que no vinieron? No, es que andan de viaje ahí en Miami los hermanos. Ahí andan con Mickey Mouse tomándose fotos y bueno, pero van a regresar el otro domingo. No, el otro domingo van para París porque quieren ir a Disney también allá a París. Quieren, ¿cómo se llama? Ir a California, quieren ir a Orlando y después quieren ir a París, ¿cómo se llama? Todo para placer, nada para el reino de Dios, ni para avanzar el reino de Dios en esta tierra. Y eran, espiritualmente hablando, eran pobres, miserables y desnudos. Y dice, esto es grave, amados, primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Ya sabemos qué significa estar en Cristo. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste, acuérdense lo que hemos explicado el día domingo. Nosotros creemos que cuando el Señor venga, que va a salir allá del infinito y va a venir aquí volando con los ángeles,
Simplemente se va a correr una cortina por eso se llama manifestación, porque se corre el telón y vamos a ver la manifestación de nuestro Señor. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Van a haber cristianos que en vez de, igual que Adán, se van a sentir avergonzados de ver cara a cara al Señor. Sí, claro, amados. ¿Por qué? Porque no hemos estado haciendo la voluntad de nuestro Señor, sino hemos estado haciendo nuestra propia voluntad. ¿Estamos hasta aquí, amados? ¿Preguntas? Sigamos. Ahora, hay un método humano para cubrir esa desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro desatino de no obedecer a nuestro Dios. Hay una manera humana de hacerlo. Y mire la manera humana como lo hizo el primer hombre, el primer rey y sacerdote. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y al saberse desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sabían de qué se trataba la ropa, no había modistas, no había quien les cosía. ¿Y qué fue lo que trataron de hacer? De la manera más rápida, de la manera más práctica, según ellos, agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya usted se imagina a la Eva con delantales, era nada más un taparrabos lo que andaba. ¿Qué significan esas hojas de higuera en nuestras vidas? Nuestra religiosidad. Queremos esconder, amados, este es uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, digo, a manera general, no de Puertas de Esperanza, a manera general. Que yo trato de reducir mi experiencia con el Señor en el Evangelio en 2, 3 cositas. Y si yo cumplo esas 2, 3 cositas, creo que estoy haciendo bien las cosas para Dios. Eso se llama, amados, religión. No es la voluntad de nuestro Dios. Religión es formularme yo mis propias vestiduras, querer cubrir mi vergüenza a mi manera. Y la higuera tiene una tremenda importancia en las Escrituras. Usted sabía, por ejemplo, que la higuera representa a la nación de Israel, y como nación de Israel entonces representa el reino del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor había salido de Betania y va camino a Jerusalén y se encuentra con una higuera? Y dice la Escritura que el Señor fue a buscar algo de comer en la higuera y lo único que encontró fueron hojas. Y el Señor se molestó porque no había fruto. No había fruto. Y las higueras están para dar fruto. Al no haber fruto, el Señor maldijo a la higuera y le dijo que jamás, nunca iba ¿cómo se llama? A brotar nuevamente. Al Señor, amados, no le gustan las apariencias. Al Señor no le gusta la hipocresía que proyectamos como religiosos. A veces nos escondemos en un ministerio, nos escondemos en los que son religiosos, ¿verdad? En un hábito religioso. Pero ¿es esa realmente la voluntad del Señor? Estamos fabricando nuestra propia religiosidad, estamos fabricando nuestras propias vestiduras, creyendo que haciendo esas cosas entonces agradamos al Señor. Cuando el Señor vio esta escena, ¿creen ustedes que dijo el Señor, no está bien esta ropa que se han hecho? De ninguna manera. Mire el método divino de cubrir la vergüenza. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa pieles? Significa que tuvo que sacrificar animales inocentes, derramar sangre de animales inocentes para poder cubrir la desnudez del hombre.
Ya no le hizo taparrabos, ya no hizo delantales, sino que hizo túnicas. No sé si me estoy dando a entender, amados. Ve la manera nuestra de ponernos vestiduras y la manera de Dios de las vestiduras que está poniendo sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que cubre nuestro pecado? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es carísimo nuestra redención. Él es el Cordero que fue inmolado a favor nuestro. El lugar de nosotros lo tomó Él. Sí, hermano. Pregunta. O sea que lo que yo estoy entendiendo es que a raíz de eso empieza a hacer un sacrificio de animales para cubrir el pecado del hombre. Y Y eso quien es lo que tomó se la ha venido iniciativa, tratando. quien tomó la iniciativa fue el Señor, sí, claro. Sacrificio de inocentes a favor del culpable. Y eso hace que el Señor, o sea, les perdone el pecado, les cura el pecado con el sacrificio. Y por eso es que podemos ver que en el transcurso del desarrollo del estudio, Dios nunca los ha desamparado, porque estando fuera del jardín del Edén, siempre ha tenido Todavía se comunica con el ser humano. Eso es un muy buen punto. Otra cosa, amados. Jamás Dios maldijo al hombre. No maldijo a Adán, no maldijo a Eva, maldijo a la serpiente. Cuando Caín mató a su hermano, no le dijo maldito va a ser Caín, le dijo maldito será la tierra que vas a sembrar, no te va a volver a dar la fuerza, porque Caín era un agricultor, a diferencia de su hermano que era un ganadero, cuidaba ovejas, era un pastor. Entonces, amados, se necesitaba derramamiento de sangre inocente, pues los animales qué culpa tenían del fallo del ser humano. Pero el Señor vino y les puso esas vestiduras. Y dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Es por la sangre de esos seres inocentes que el Señor reseteaba el pecado que había en la comunidad, en Israel, para Él poder vivir en medio de ellos. Quedaba purificado una vez al año con esos sacrificios y empezaba un borrón y cuenta nueva a raíz del sacrificio de animales. Entonces, muy buen punto el suyo. Primero, amados, que el Señor tiene un gran amor por nosotros, porque la exigencia que el Señor hace con la serpiente no es la misma exigencia que nos pone a nosotros, porque sabe que somos menores que los seres celestiales. Así dice el Salmo 8, lo hiciste menor que los ángeles. Los ángeles es la base de la pirámide de los seres celestiales creados. Arriba de la pirámide hay seres portentosos a los que el Antiguo Testamento le llama los hijos de Dios, o en Daniel se le llama ancianos porque están sentados en tronos alrededor del trono del Señor, que son esos ancianos que aparecen en Apocalipsis, son seres celestiales. Y los ángeles son menores, y nosotros fuimos hechos todavía menores a los ángeles. Entonces, quien tomó la iniciativa de cubrir la desnudez del ser humano es el Señor. No fueron Adán y Eva los que tomaron esa iniciativa de cubrir. Pero para cubrir esa desnudez era necesario derramar sangre. Y sangre de animales inocentes, de corderos, de cabras, no sé qué fue, no dice la Escritura qué animales fueron. Hay gente que infiere por las palabras que se usan en el original que fueron pieles de cabra, no lo sabemos. Pero fue el Señor quien cubrió. ¿Cómo era el vestido de Adán y Eva? Era el método de cubrirse la desnudez era un método temporal. ¿Cuánto tiempo le podía aguantar esas vestiduras que andaban? No mucho tiempo. Y todo era apariencias.
Pero lo que hizo el Señor fue algo más permanente. Amén. ¿Estamos hasta acá, amados? Mire lo que dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, hemos sido redimidos no para ocupar un puesto simplemente en el reino del Señor. Hemos sido redimidos para ser de bendición a la vida de otras personas. ¿Se acuerdan de la esposa que es vestida de lino fino? Que se le da, y esas vestiduras dice que son las obras justas de los santos. Es que la salvación no es por obra. Nadie está hablando de salvación. La salvación es por Cristo Jesús. Pero nuestras vestiduras, para cubrir nuestra vergüenza, es obrar a favor de los demás de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Esas son nuestras vestiduras. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 2, dice que Dios preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, la provisión de Dios ya está lista, la bendición de Dios ya está lista. Lo que demanda el Señor de nosotros es que nos pongamos en la brecha a trabajar y a obrar para bendecir a otras personas. Un cristiano, amados, que de manera egoísta simplemente está por ¿cómo se llama? Por ver cómo se sirve con la cuchara más grande en la vida, si lo podemos ver así de esa manera. Que primero yo, segundo yo, tercero yo y de los demás a mí no me importan. Ese es un cristiano desnudo. Ese es un cristiano que es pobre espiritualmente hablando. Porque no hemos sido creados para nosotros mismos, sino para bendecir la vida de otras personas. Amén. Muy bien. Pero con todo y todo, amados, el ser humano fue expulsado del jardín del Edén. El hecho de que el Señor los haya perdonado para restaurar la comunión no significó la permanencia de ellos en ese monte santo de Dios. Y aquí hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Miremos lo que sucedió. Y dijo Jehová Dios: he aquí a su séquito celestial, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Es que acaso el Señor quería que nosotros muriéramos? No, Él había dado la provisión, por eso está el árbol de la vida dentro del jardín del Edén, para que el hombre pueda tomar y vivir eternamente. Pero la condición era bajo la soberanía de Dios. Amados, y el acto de expulsar al ser humano del jardín del Edén es un acto de amor. Tiene que verlo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque usted se imagina que estuvieran vivos todos los malacates que han habido desde que comenzó ¿cómo se llama? La raza humana. ¿Cómo estaríamos? Si ahorita, que es casi borrón y cuenta nueva, aparece un malacate, lo matan, y aparece otro malacate, y estamos como estamos. Ahora se imagine qué desastre de mundo tendríamos hoy si todos los malacates de la historia estuvieran vivos y siguieran apareciendo más malacates haciendo más cosas malas. Si con lo que tenemos ahorita somos capaces de destruir a la raza humana con todas las armas que hay, con todas las inversiones, hay pobreza, hay miseria en muchas naciones, pero los grandes presupuestos de los grandes poderíos de este mundo van a la fabricación de armas, a generar el que hace la pistola más grande, el que tiene el misil más destructor, la bomba más ¿cómo se llama? Que puede matar más gente. A eso nos hemos ido. Ahora imagínense si a lo largo y ancho de la historia los seres humanos permaneciéramos eternamente en la condición en la que estamos. Y dice la Escritura, y lo sacó. ¿Se acuerdan que también echó a la serpiente? Eso de que lo sacó lo echó. No puede estar aquí. No, pero si somos cheros, si ya me perdonaste los pecados, me cubriste. Sí,
Pues para afuera. Porque esto, aquí, las cosas se hacen como yo digo, no como vos decís. Y vos optaste por hacer las cosas a tu manera y no a la mía. Entonces, como estás haciendo las cosas a tu manera y no a la mía, no puedes estar aquí, en este lugar. Porque aquí, como dicen, ¿cómo se llama? Un dicho popular ahí, en Ciudad Gótica solo hay un Batman. Y en el Monte Santo de Dios solo hay un Dios. No pueden haber dos, tres dictando y diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Para afuera. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado, con la maldición que tiene ahora la tierra. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto. Esto es importante, este dato. Lo echó hacia el oriente. ¿Por qué es importante ese dato? Porque el recurso que Dios va a ocupar, el tabernáculo y el templo, la entrada va a ser en el oriente, dándonos a entender que por la puerta en la que había sido echado, había ahora un puente para que el hombre pudiera regresar a la presencia gloriosa del Señor. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No solamente nos echó, sino que puso guardias. Los querubines son guardianes. Ahí menciona de que puso los querubines hacia el oriente, o sea, donde estaba la puerta. Entonces, el Edén tiene una sola entrada, entonces al igual que el tabernáculo y al igual que el templo. Entonces el hombre queda viendo hacia el oriente. Yendo hacia el oriente. Yendo hacia el oriente. Ajá, correcto. Y eso es importante, hermano. Y a partir de ahí, si usted es un lector alguien que lee la escritura con cuidado, que la ve, que la analiza, siempre que vean a alguien yendo hacia el oriente, saben ustedes que va perdido. Lean, por ejemplo, la historia de Abraham y mire cuando Abraham va hacia el oriente, a ver qué pasa. Hacia el oriente es el camino a la perdición, el camino a salir de la presencia literal de Dios. En otras palabras, la puerta de salida del reino del Señor. Porque ahora lo que sucedió con la salida del ser humano es que hubo un divorcio. ¿Divorcio de qué? Y miremoslo, repasemos la creación. El Señor en 6 días crea todo esto. El día séptimo establece su monte santo en la tierra del Edén. Por eso se llama Jardín del Edén. Y el Jardín del Edén es protegido por esos árboles frutales que el Señor hace. Y al hombre que había formado en la tierra del Edén lo mete dentro del Jardín del Edén para cuidarlo, para labrarlo y para, ser reyes y sacerdotes del resto de los seres humanos que habían fuera. La tierra y el cielo eran una misma cosa. Eran una sola cosa. Aquí no. ¿Y dónde están los seres celestiales? Ahí en el monte, en el Edén. Ahí está, en el monte de Dios. Y saben por qué es un monte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es un monte porque en la cima de ese monte es donde está el templo a donde Dios mora, la casa de Dios. Un templo no hecho de manos humanas. Por eso el tabernáculo es una sombra de ese templo que está ahí. Pero el hombre tenía acceso a todo eso. Los animales, todo. El cielo y la tierra eran una sola cosa. Pero ahora que el hombre es expulsado por su desobediencia, el reino de los cielos y el mundo son 2 cosas diferentes. ¿Quién gobierna el reino de los cielos? El Señor, Él sigue siendo, nunca ha dejado de ser el rey. Pero afuera del Edén, ¿quién gobierna? La serpiente, la muerte, el Seol, el querer hacer las cosas a mi voluntad, el querer no hacerlas, no obedecer a Dios, sino querer hacer mis propios caprichos, hacer mi propia manera, hacer mi propia religión.
mis propios deseos, mis propios placeres, el querer hacerme un nombre para mí mismo. Y eso va a ser un tópico recurrente en el hacerse un nombre. ¿Se acuerdan cómo comienza el capítulo 11 de cómo se llama? Hagámonos un nombre para nosotros mismos, porque lo que predomina es el orgullo del hombre, a darle rienda suelta a la vanagloria, en vez de buscar la gloria del Señor. Muy bien, amados. Lecciones de la caída. Lecciones de la caída. Aquí vamos a destruir ciertos mitos en nuestra cabeza con lo que hemos visto, que son mentiras las que hemos creído, que no es verdad. Veamos una primera de esas lecciones. Yo debo escuchar atentamente y atender la voz de Dios por encima de cualquier otra voz que yo pueda escuchar. A mí me asustan aquellos hermanos que dicen, es que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y cómo sabes que es Dios si no sos vos? Pasémoslo, filtrémoslo por la verdad de Dios. Filtrémoslo por la voluntad de Dios, la voluntad revelada del Señor. ¿A quién atendemos? A nuestros temores, a nuestros miedos, a nuestra manera de ver la vida. ¿Qué voces son las que escuchamos en nuestra cabeza? ¿A quién obedecemos? Donald Trump le preguntaron una vez acerca de Michael Jackson y le dijeron a él, Donald, ¿nunca le dijiste vos a Michael Jackson que lo que se estaba haciendo de hacerse tanta cirugía, él solo se estaba perjudicando? Y dice él, se lo dije. El problema de Michael Jackson es que solo escucha a Michael Jackson. No escucha ninguna voz ajena. Son de esos bichos desobedientes, ¿va? Que la mamá les pueda chancletear, que te voy a sacar el cincho, que voy a hacer aquí, pero él quiere hacer su capricho. Y entonces, ¿qué hace la mamá o el papá? Bueno, mi mamá tenía un dicho, decía, si uno estaba haciendo travesura, en el momento que te caigas y empeces a llorar, te van a caer mis hinchazos, aparte de golpeado o apuleado, por burro. Debo escuchar la voz de Dios. No nos olvidemos, amor, en toda circunstancia. ¿La voz de quién escucho en la tormenta? ¿La voz de quién escucho en la escasez? ¿La voz de quién escucho en el desierto? ¿La voz de quién escucho en la soledad? ¿La voz de quién escucho cuando estoy alegre? ¿La voz de quién escucho cuando hay abundancia? ¿La voz de quién escucho cuando hay armonía? ¿La voz de quién estoy atendiendo? Josué 1:8. Mire, este hombre va a pelear a muerte contra 7 naciones que son más poderosas que él. Él como comandante en jefe de los hijos de Israel. Y el Señor, yo me imagino los generales, ¿verdad?, que estaban ahí con él. Bueno, Josué, vamos a conquistar la tierra de Canaán. Pero permítame, tengo que atender al jefe, dice que quiere una reunión conmigo. Yo me imagino ¿cómo se llaman? Los demás generales ahí esperando a Josué. El Señor, ¿qué es lo que estará tratando con Josué? No, quizás le está revelando alguna estrategia de guerra. No, yo creo que lo que está haciendo es revelándole armas de guerra. Ahí aparece Josué, ¿verdad? Josué, estamos listos para guerrear, para hacer la guerra. ¿Qué dice el jefe? Que leamos la Biblia, dice. Mire, si no, nunca. ¿Y qué es nunca? ¿Hay vacaciones espirituales? Nunca es nunca. El 1 de mayo hay que tener nuestro devocional. El 25 de diciembre y 1 de enero hay que tener nuestro devocional. O no necesitamos de oír la voz de Dios. El 10 de mayo necesitamos oír la voz de Dios. Siempre necesitamos oír la voz de Dios.
Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso quiere decir, tu libro de instrucción es la Escritura. Amados, ¿qué tan poca Escritura sabemos los hijos de Dios? ¿Qué tan poca palabra sabemos los hijos de Dios? ¿Y cómo están nuestras vidas? Con cualquier vientecito nos sopla para el lado equivocado. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es los versículos de la Biblia que te gustan. Ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, qué lindo el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ay, aleluya! Todo lo que esté en él. Hay cosas que están ahí en la palabra que no son mucho de nuestro gusto porque va en contra de nuestra carne. ¿Cómo es eso de poner la otra mejilla cuando me pegan? Yo tan machito que soy que no puedo darle otra trompada al otro. ¿Qué no es esta vaina ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo es eso de que hay que bendecir a los que nos maldicen? Para hacer todo lo que esté en ella. Porque entonces, aquí está la bendición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La bendición nuestra, hermano, está íntimamente asociada a nuestra dedicación que hacemos con la palabra de nuestro Dios. No para estudiarla, para llenarnos la cabeza, sino para obedecerla. Amén. Un mito. Muchos cristianos pecan y erran. Yo he escuchado hasta pastores. Es que una vez el Señor te elige, eso significa que ya sos salvo. Así. Eso es lo que dice la Biblia. Veamos algunos ejemplos que dicen lo contrario. Judas Iscariote era elegido, fue salvo. Judas Iscariote, no. Lo dice el Señor orando en esa oración que hace al Padre en San Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición. ¿Quién es este hijo de perdición? Judas, el que lo entregó, para que la Escritura se cumpliese. Elegido no significa salvo, no es equivalente de salvación. No se confunda. Segundo ejemplo, hay una percepción en algunos evangélicos que dicen, es que como los de Israel son el pueblo elegido, entonces ya en automático son salvos. Así no han leído la Escritura. Mire si no, aquí el Señor ha hecho un milagro a un centurión. Un centurión es un jefe de 100 soldados. El centurión ni le permitió entrar a la casa porque un siervo de él estaba enfermo y le dijo, Señor, no hay necesidad de que entres a mi casa, solo di la palabra porque yo soy alguien que está bajo autoridad y si tú tienes autoridad, yo reconozco que tú eres Dios, di la palabra y mi siervo se va a sanar. El Señor se sorprendió de ver la fe de un centurión. Este centurión no es israelita, él es de origen romano. Adoradores de otros dioses. Algunos comentaristas que dicen que extrapolan las cosas, que no quiso que entrara a su casa porque los romanos tenían los dioses lares adentro de su casa. Y él se sentiría avergonzado, ¿verdad? Como que usted invite al pastor, ¿va? Y tiene una gran virgen ahí en la sala de la casa. Hermano, ¿y qué pasó aquí? ¿Cuándo se me hizo catocho? ¿Me explico? Y esto dice el Señor. Mire cómo lo pone el Señor. Y os digo que vendrán muchos del oriente, estos son extranjeros, no son israelitas. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los israelitas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es esto, amado? Condenación, no salvación. Tenían todas las prebendas para poder, pero rechazaron al Señor. Y siendo que estaban en el reino, en la tierra correcta, leían la Biblia correcta, tenían la palabra correcta, hacían los ejercicios espirituales correctos, pero rechazaron al Señor y no creyeron en Jesús. Y como no creyeron en Jesús, el Señor dice, miren, mejor extranjeros, así como este centurión, van a haber gente que no son israelitas, que van a venir del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham a la mesa. Y los hijos de los que estaban tan cerquitas, se van a perder. Elegido no significa que uno sea salvo. Siguiente mito. El perdón de pecados no equivale a que estemos viviendo en el reino del Señor. ¿A Adán le había sido perdonado sus pecados? Sí, porque el Señor mató los animalitos para poder vestirlo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Fuera. ¿Fuera qué significaba? Que no podía vivir en el reino del Señor. Miremos, este es un pasaje que a mí cuando la primera vez que lo leíamos me sorprendió muchísimo. Pero lo que pasa es esto, que es una realidad. Hay gente que recibe el perdón de pecados, pero que no vive en el reino del Señor. No quiere vivir una vida para el reino del Señor, quieren vivir su vida a su manera. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Y cómo se salva uno? Por creer. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué tenemos el perdón de los pecados? Por creer. Abraham, ¿por qué fue salvo? Creyó en Dios y le fue contado por justicia, por fe. Y es lo que dice el argumento del apóstol Pablo a todos aquellos que andan queriendo que los hermanos se circunciden, que guarden el sábado, que no sé qué, que aquí, que allá, haciendo las mismas cosas de la ley, como que si esas cosas salvaran. Es la fe en Cristo Jesús la que salva. Viendo las señales que hacía, claro, vieron las señales que hacía y creyeron en el Señor. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? ¿Cuándo es que uno desconfía de alguien? Cuando no es de los mismos de uno. Cuando estamos hablando de peras y manzanas. Cuando yo te considero que sos contrario a mis propósitos. Cuando yo considero que me podés ser estorbo en mi vida, no me fío de ti. Cuando considero que me podés perjudicar en vez de bendecirme, me podés dañar, no se fiaba de ellos. Porque conocía todo, porque los conocía todos, no se fiaba de ellos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Salvos, pero no tenían vida de reino. Y el asunto, amados, a nosotros se nos ha vendido un evangelio donde es que la salvación es lo más importante, porque la salvación es que nos vamos a ir al cielo. Pero el Señor nos llamó no para ser salvos solamente, sino para tener vida de reino. Eso es lo que debemos apuntarle. Eso es lo que dice el Señor. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo material es secundario. Y algo importante para terminar. Usted va a ver en la Nueva Traducción Viviente a cada rato que el apóstol Pablo, desde los Hechos, cuando llega ahí a Romanos y todo, se habla de la buena noticia. Y la buena noticia por aquí, la buena noticia por allá, y los hermanos creyeron a la buena noticia, y ahí prediqué yo la buena noticia. Bueno, ¿y qué es eso de la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Lamentablemente, no digo lamentablemente, porque la mayoría de Biblias que nosotros tenemos, con las que se nos ha predicado, en vez de decir buena noticia, se nos dice evangelio. Y nosotros creemos que evangelio y la iglesia evangélica y el evangelio es que usted reciba a Cristo y el perdón de sus pecados y ya usted es salvo y si se muere ahora se va para el cielo. La buena noticia es más allá de salvación. La buena noticia, amados,
es que Cristo vino, o sea, acuérdense que estamos, que con Adán, con la caída de Adán, hay ahora, en vez de ser un solo reino, está el reino de los cielos y está el reino de las tinieblas. El asunto es que hay que vencer el reino de las tinieblas para apoderarse. Es lo que dijo el Señor. Dice, ¿quién a la casa del hombre fuerte tiene que entrar alguien más fuerte que él para amarrarlo y saquear sus bienes? Y el único que podía saquear los bienes del enemigo era el Señor. La buena noticia es que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el mundo fue derrotado. Las huestes de maldad fueron derrotadas. La muerte fue derrotada. Y ahora quien reina para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es Rey, esa es la buena noticia. Que Él reina es la buena noticia. Que ahora es obvio que no reina sobre todo, porque hay gente que no conoce al Señor, hay gente que vive su vida para sí mismo, gente egoísta, gente pecadora. Sí, por supuesto, pero un día, cuando Él regrese, Él será Rey sobre todas las naciones de la tierra. Y que Él es Rey es la buena noticia. ¿Cómo saludó a sus apóstoles antes de ascender? Muchachos, por si no lo sabían, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que yo les digo, no les estoy sugiriendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. El fin del mundo significa cuando Él regrese. Amén. ¿Entendemos la buena noticia, hermano? La buena noticia no es que hay perdón de los pecados, aunque hay perdón de nuestros pecados. La buena noticia es que no es que vamos para el cielo, aunque somos ¿cómo se llama? De la ciudadanía celestial. La buena noticia es que Jesús reina. Leo este pasaje para terminar. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Acuérdense ¿qué predicaba el Señor? El evangelio es buenas nuevas, la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia, quite la palabra evangelio y ponga buena noticia. La buena noticia del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en esta buena noticia, en el evangelio. Que Él ha venido a reconciliar esos dos reinos, venciendo al reino de las tinieblas, para que como así comenzó en el Edén, en la eternidad, el cielo y la tierra serán un solo reino bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Preguntas, amados? Oramos entonces. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esa excelente noticia, por esa buena noticia de que tú eres Rey, de que tú venciste al maligno, aquel que nos tentó, al que es el líder, fue líder del imperio de la muerte. Y ahora, Señor, tú nos sacaste del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino celestial. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a vivir dignamente para ese reino, a la luz, a la altura de nuestro llamamiento. Tú no nos rescataste simplemente para perdonar nuestros pecados. Tú nos rescataste para vivir una vida de reino. Nos quieres dentro de tus filas. Nos quiere dentro de hacer tu voluntad. Nos quiere, Señor, haciendo el bien a nuestro prójimo. Nos quiere, Señor, bendiciendo, extendiendo tu reino sobre la faz de la tierra, haciendo discípulos a otros que están todavía por conocerte o no te conocen o están comenzando a conocerte. Y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, para tu honra. Lejos de nuestros caprichos, lejos de la vida de este mundo,
viviendo para ti, para tu gloria, para tu reino. En Cristo Jesús. Amén y amén.